libre de todo lo que nos ataba. Yo creo que nosotras andábamos peor que esta mujer. Esta mujer literalmente dice la palabra del Señor, andaba así, mire. Y no podía alzar su mirada hacia arriba, mire. Porque esta mujer caminaba así, mire. Estaba encorvada, dice la palabra del Señor. Amén. Pero nosotros teníamos el corazón atado, enamoradas. Amén. Estábamos enamoradas del pecado. Amábamos el pecado. Amábamos tantas cosas de este mundo. Pero el Señor por misericordia nos libertó un día y nos tiene en este lugar, alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor. Porque desde el momento que usted puso un pie en este lugar, usted es libre. Amén. Porque si estuviera atada, el enemigo no le hubiese dejado venir. Porque aquí está la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor, el diablo no puede estar. Amén. Pero los hijos de Dios sí podemos estar. Amén. Miren, vamos a relatar. Quiero hacer una breve introducción respecto de lo que es una enfermedad. Y voy a poner de ejemplo mi vida. Amén. No voy a poner el ejemplo de nadie más. Voy a poner el ejemplo de mi vida. Recuerdo yo en una ocasión, mis hijas estaban chiquitas, estaba yo recién llegada al Evangelio. Y yo le servía al Señor en una iglesia, determinada iglesia. De repente yo le dije al Señor, deje mis privilegios. Y yo dije, ya no quiero servir. Ay, si lo mismo es estar sirviendo que no estar sirviendo. Pero, y me llamó pues por ahí una oferta, ¿verdad? Que mi suegra tenía su negocito antes por ahí en el mercado, la tiendona, y ella se enfermó y me dijo, mi esposo, yo quiero que usted me vaya a ayudar, me dijo, porque mi mamá se ha enfermado, me dijo. Amén, le dije yo a él, así no lo pensé mucho, ay, está bien, dije, y me fui. Y me fui a servir allá en la materia. Y yo en mi corazón recuerdo que yo dije, en un mes creo que le he ayudado suficiente a mi esposo, en un mes yo voy a regresar. Pero déjenme decirle que pasó un año y a mí se me olvidó la promesa que le hice al Señor, de regresar a servirle a Dios. Y recuerdo que de repente yo de la nada estaba enferma. De la nada estaba enferma. Y literalmente yo no podía caminar. Mi esposo y mi suegra me llevaban uno en un brazo y el otro en otro brazo. Y literalmente me llevaban con los pies así, arrastrados, hacia el culto, porque yo no podía caminar. Porque yo había faltado a mi promesa con el Señor. Y recuerdo que cuando me llevaban, e incluso no podía, me llevaban en taxi. Cuando yo iba al culto, cuando me llevaban, porque yo ya no podía ni caminar. No podía llevarme, pero ni la cuchara a la boca. Y yo no sabía qué tenía. Estaba atada por un demonio. En la Biblia NBI de estudio dice que esta mujer estaba atada por un demonio, dice. En esta Biblia, Reina Valera 1960, dice que tenía un espíritu de enfermedad. Pero en la Reina Valera dice, en la NBI dice, atada por un demonio. O sea que yo estaba atada por un demonio cuando yo estaba enferma, por haberle faltado una promesa al Señor. Y cuando yo quería llevar, pero ni un poquito de sopa a mi boca, se me caía, porque mis manos se me iban, parecía un muñeco de trapo. Me puse muy delgada, estaba enferma de tantas cosas que yo no sabía ni qué eran. Y me llevaron en una ambulancia, porque un día yo estaba pero tan mal que me llevaron en una ambulancia desde mi suegra al hospital. Y viendo que no tenía nada, me regresaron a pie, me llevaron en mí, como el diablo de malcriado. Me llevaron en ambulancia y me enviaron a pie. E iba yo en aquel gran solazo, mire, que me iba cayendo y que me iba cayendo yo solita, y yo no sabía ni qué me pasaba. Señora, si usted no tiene nada, me dijeron. Imagínese. Y después fui a hacerme unos chequeos y me sale el diablo diciéndome que tenía cáncer. Y yo recuerdo que la noticia me deprimió. Y un día recuerdo que mi esposo junto con mi suegra me llevaron donde un pastor. Y el pastor me dijo, ¿qué es lo que dice el diablo que tenemos? Cáncer, le dije. El diablo es mentiroso y padre de mentira, me dijo. Vos no tenés nada, me dijo. Mira, me dijo, hoy es domingo, era un culto de día domingo. En esa iglesia nunca habían hecho vigilia día domingo.
Hacían vigilia de lunes a sábado. Y recuerdo yo que el pastor me dijo, hoy vamos a hacer una vigilia en acción de gracias por tu sanidad, me dijo. Porque vos estás sana, me dijo. ¿Vas a venir? Me dijo. Amén, le dije yo así. Y me acuerdo que hizo la invitación en toda la iglesia y dijo, hoy tenemos una vigilia, dijo. Los que quieran venir aquí va a estar abierto, dijo. Y yo recuerdo que mucha gente no se fue. Yo no me fui. Mi familia no se fueron. Algunos se fueron a cambiar y regresaron hacia la vigilia. Y cuando llegaron y comenzó la vigilia, recuerdo yo que dijo el hermano, hermana Herminia, venga, dijo él así. Y yo recuerdo que yo sentía que miles de manos me agarraban y me jalaban para atrás. Y me jalaban hacia atrás cuando yo quería levantarme de la silla y levantarme. Porque estaba atada por demonios. Entonces, viendo el pastor que tiene visión de Dios, y él vio de que yo me estaba haciendo difícil, que era tercera vez que él me llamaba y no podía levantarme, dijo, 2 servidoras ahorita, levántenle en el nombre de Jesús, me la traen, dijo. Y me fueron a levantar 2 servidoras y literalmente arrastrada me llevaron para el altar. Pero yo sentía que cuando iba para el altar, había una voz que me decía, no, yo no quiero ir allá, no quiero ir allá, no quiero ir allá. Es que no quiero ir allá porque yo sentía que si llegaba al altar, algo podía pasar. Es que no era yo, es que era el demonio que estaba habitando en mi corazón ya. Estaba atada por Satanás, el diablo. Y recuerdo yo que las servidoras, pero me agarraron fuerte, esas servidoras con espíritu de Dios, amén. Con autoridad y con unción de Dios. Y me llevaron y me pusieron en el altar. Vino el varón, bajó de la gran tarima que había. Y cuando bajó de la tarima, me acuerdo yo que él rápido llegó de mí y me dijo, en el nombre de Jesús, me puso la mano nomás así. Cuando me puso en su mano así en mi cabeza, yo recuerdo que mi cuerpo se aguadió. Yo solo sentí una gran carga que salió de mí. Sentí literalmente algo bien grande que salió de mi cuerpo. Pero cuando aquello salió de mi cuerpo, me desmayé. Recuerdo yo de que cuando yo regresé, mi mente regresó, creo que horas después, no sé cuánto tiempo. Aquella vigilia estaba pero en una bendición total. Aleluya. Y cuando me levanté, yo ya no sentía nada. Pude caminar, quería agua, quería comer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hizo libre de aquella enfermedad. Y aquel demonio que me tenía atada salió de mí. Pues así esta mujer era hija de Dios, porque dice la palabra del Señor más adelante que era hija de Abraham, descendencia del pueblo de Israel. Amén. Esta mujer era hija de Dios, conocía la ley, conocía la palabra del Señor. Esta mujer estaba imagine que estaba ella ahí en medio donde estaba el maestro el día de reposo. ¿Sabe usted qué era el día de reposo en aquellos tiempos? En el Antiguo Testamento, el día sábado era el día de reposo. Era el sábado era el día de reposo hebreo, que significa cesar o desistir, miren, o descanso de todo trabajo. O sea que el día sábado ellos no hacían nada porque se reunían en determinado lugar y todo el día pasaban leyendo la palabra del Señor. Y pasaban orándole a Dios. Eso pasaban haciendo todo el día. Eso hacían ellos. Aleluya. Pero mire, en el periodo intestamentario, eso del Antiguo Testamento, el sábado del Antiguo Testamento lo puede hallar en Deuteronomio 5, 12 al 15. Pero más adelante en el periodo intestamentario, el sábado, dice más adelante que se transformó en el centro focal de la ley. Y se aumentaron las prohibiciones. Dice que se aumentaron 39 prohibiciones, que entre ellas estaba prohibido atar o desatar un nudo. Imagine qué ignorancia. Atar o desatar un nudo. Imagine qué ciencia tiene atar o desatar un nudo. Pero habían tantas leyes que se habían incrementado en el tiempo del intestamentario que estaba prohibido hasta atar o desatar un nudo. Miren. O imagínate, había un animal atado, un animalito, era prohibido desatarlo. Pero miren, en el Nuevo Testamento, aleluya, Jesucristo vino a cambiar todas esas cosas. Porque el fin de la ley es Cristo, dice la palabra del Señor. Sí. En el Antiguo Testamento la gente se regía por la ley. Pero ahora no nos regimos por la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Desde el momento que Jesucristo vino a la cruz del Calvario, ahí
murió toda ley. Y nosotros somos libres. ¿Por qué? Por gracia. Somos salvos por gracia, dice la palabra del Señor. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo que el hábito, mire, de Jesús fue guardar el sábado o el día sábado como el día de adoración. Mire, y eso lo puede encontrar usted en Lucas 4:16. Mire, donde dice que el día de reposo era el día sábado. Más ahora, en el tiempo que estamos ahora, las cosas han cambiado. Ya no es el día sábado, el día del Señor. Mire, el día de reposo era el día sábado. Ahora es el domingo, el día del Señor para nosotros los creyentes. Por eso ve usted que los domingos esos buses, esos picas, esos carros, ahí ves el puño del pueblo a buscar del Señor. Amén. Ahí estamos nosotros desesperados por querer ir a buscar la palabra del Señor. Amén. Esta es una breve introducción de lo que es una enfermedad y una breve explicación de lo que era el día del sábado. Cuando Jesús, miren, este día dice Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. O sea que un día sábado Jesús enseñaba la ley, enseñaba la palabra del Señor. Pero mire, dice más adelante en el 11, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús la vio, la llamó. Amén. Cuando Jesucristo la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre, le dijo. Mire, a Jesucristo no le importó que fuese un día sábado, que fuese un día de reposo, que estuvieran enfrente ahí los grandes sabedores de la ley, los hombres que enseñaban la ley, los sacerdotes, estaban ahí enseñando la ley. Pero dice, mire, Jesucristo, mire, dice que la vio. Algo más que la visualizó con sus ojos, dice la palabra del Señor, que la llamó y le dijo: mujer, eres libre, le dijo. Cuando él la vio, la llamó. Mire, la vio, la llamó y la libertó. 3 cosas hizo Jesús en un instante en su vida, como lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor nos vio, no nos preguntó: ¿de qué estás enferma? ¿Qué pecado has cometido? ¿Qué es lo que has hecho ahora? No, yo recuerdo que el día que yo acepté a Jesucristo, yo solo recuerdo que yo no entendía la predicación, pero yo solo sentía que aquello que aquel hombre estaba predicando, yo sentía que mi vida estaba predicando y que estaba diciendo muchas cosas que yo vivía en mi hogar y en mi vida personal. Y recuerdo que cuando aquel hombre hizo el llamado, yo recuerdo que literalmente yo me levanté de aquella silla. Y cuando aquel hombre me llamaba, yo sentía que me llamaba a mí. Y recuerdo que una joven se levantó antes que mí. Y aquella joven empezó a caminar y oraba ella hacia el altar. Y cuando yo me levanté y me le quedé viendo y vi que aquella joven iba llorando hacia el altar, yo recuerdo que yo dije: yo quiero de eso. Yo quiero de lo que ella siente. Yo quiero de lo que ella, de donde ella va, yo quiero de eso. Y recuerdo que yo salí caminando en una silla tan estrecha como en la que estamos en esta noche. Y recuerdo que yo machuqué a medio mundo, pero yo iba desesperada porque yo quería salir de aquel lugar. Y cuando yo salí de ahí, recuerdo que una servidora estaba pero atenta. Estaba despiertita y rapidito me agarró del brazo cuando yo salí. Y me llevó y decía: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, que hoy la ha visitado, qué bueno es el Espíritu Santo, que hoy te ha tocado, hermana, me decía ella así. Y literalmente yo recuerdo que yo iba llorando hacia el altar. Y yo no sabía yo nunca supe que era orar, yo no sabía. Yo solo sabía rezar porque a mí me habían criado en el catolicismo. Mi mamá todo el tiempo fui criada en el catolicismo y yo solo sabía rezar. Yo solo sabía estar enfrente de una imagen y hablar con aquella imagen. Pero yo creía tanto que cuando yo hablaba con aquella imagen me respondía. Y yo sentía que hasta los ojitos le parpadeaban porque tanta era mi fe como a mí me habían enseñado en el catolicismo. Y yo creía que aquello tenía poder. Yo creía que aquello me escuchaba. Y yo creía que aquello hasta movía sus labios y me daba una respuesta. Tanta era mi fe. Y recuerdo yo que cuando yo me acercaba a la iglesia católica, yo recuerdo que yo iba con fe.
Yo me acercaba a ese muñeco, pero con una fe como no tiene idea. Y recuerdo que yo le pedía y le suplicaba a ese demonio, porque dice la palabra del Señor que detrás de cada ídolo hay un demonio. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y muchas almas que están atadas puedan ser libres un día. Amén. No que el católico sea malo, no. No, sino es ese pecado de idolatría que dice en la palabra del Señor, que el que adora una imagen, dice que Dios condena eso, que el que adora cualquier cosa, una imagen, a su hijo, puede ser al marido, cualquier cosa, si la idolatramos, dice la palabra del Señor que es pecado. Entonces no andemos idolatrando cosas de esta tierra. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, yo iba ahí, y yo recuerdo que yo no sabía orar, pero yo solo recuerdo que yo lloraba y yo sentía que un dolor muy grande estaba saliendo de mi corazón, y que algo estaba limpiando mi corazón, y que algo salía de mí cada vez que yo lloraba. Cada lágrima que salía de mis ojos, de mi corazón, yo sentía que literalmente estaba siendo como descargada, que estaba siendo libertada. Cuando terminé de llorar, recuerdo que hicieron la oración de fe por mí. Imagínense, y recuerdo yo de que cuando yo me levanté de ese lugar donde estaba de rodillas orando, mi vida ya no fue la misma. Mi vida ya no fue la misma, mi vida cambió literalmente desde entonces. Yo ya no, muchas cosas cambiaron en mí, y empecé a buscar de Dios. Y mira esta mujer como dice la palabra del Señor, que el Señor dice que la vio, la llamó, y la libertó. Dice, mujer eres libre, le dijo el Señor, de tu enfermedad. A nosotros el Señor nos libertó del pecado. También nos ha libertado de las enfermedades. Nos ha libertado de muchas cosas. Amén. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiana, así literalmente se lo voy a decir, yo vivía locamente enamorada. Así se lo voy a decir, pero un amor tan terrible que yo, Dios mío, no podía vivir, dormir, comer, nada podía hacer sin él. Y mira qué duro cuando yo sufría cosas que se sufren en el matrimonio, y yo sufría y yo decía, Dios mío, pero cuando vino Jesucristo me hizo libre de ese demonio también, porque era un demonio que había tomado posesión de mi corazón, porque no era normal, era un amor anormal. Yo recuerdo que mi esposo me decía que yo era brujo. Él me decía que yo era brujo, y cuando yo iba donde vos hacía una oración, me decía. Y yo le creía tanto, pero la misma vivía yo. Así pues, atada a él. Pero Jesucristo me hizo libre de ese demonio. Y desde entonces para acá yo amo a Jesucristo, pero también tengo amor para mi esposo. Pero ya no como el que tenía antes. Amén. Era un amor diabólico. Pero Jesucristo me quitó ese amor y me puso un amor normal. Porque yo no veo con un amor normal, como el de antes. Amén. Yo no sé cuántas estuvieron atadas así en el mundo. Amén. ¿Cuántas estuvieron atadas así? Atadas a amores de esta tierra. Los amores de esta tierra se terminan. Pero sigamos más adelante, dice la palabra del Señor, y dice que Jesucristo en el 13 puso las manos sobre ella. Amén. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego ella glorificaba a Dios. Amén. Miren qué precioso que esta mujer, inmediatamente que Jesús puso las manos sobre ella, él se enderezó y glorificaba a Dios. Oiga, miren, empezó a glorificar a aquella mujer a Dios igual que nosotros, vea. Desde el momento que recibimos a Jesucristo, ¿saben? Les quiero contar algo así con el permiso de mi hermana Berta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me da permiso, hermana, de hablar de usted? Amén. Para la gloria de Dios, hermana. Yo recuerdo que mi hermana Berta venía al culto y ella solo escuchaba. Y ella solo escuchaba. Pero de repente en una vigilia ella aceptó al Señor. Amén, hermano. Recuerda, ¿cuánto recordamos el día que mi hermana aceptó al Señor? Yo recuerdo el día que aceptó al Señor a mi hermana. Mire, y desde ese día no para de glorificar al Señor. Y desde ese día el Señor la hizo libre. Él la ha libertado.
claro. Fíjense, mire, que voy a decir una cosa. Créanme que delante de Dios yo creía que ella había aceptado a Cristo. Porque ella no faltaba el culto. Ella no faltaba el culto todos los días, estaba aquí. Todas las vigilias ella estaba aquí. Fíjense. Y yo creía que ella tenía a Cristo. Pero como Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Y que todo Él lo escudriña y que conoce el corazón, ¿verdad? Miren, ese día que ella todavía no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y desde ese día mi hermana no para de glorificar al Señor. Miren, y sin cantarle diciendo, yo ella solita agarró una señal y se puso. Amén. Porque ella ha entendido que esto, mire, se pone. ¿Para qué se pone, hermana Magda? ¿Para qué se pone la señal uno? Yo siento que la señal es para que la gente sepa que yo soy cristiano, que nuestra vida ha cambiado. En el culto, hermana, ¿para qué se la pone? No es para una señal para hablar al Señor santidad. A ver, en este momento aquí en el culto somos del Señor nada más, ni del esposo, ni de nuestros hijos, ni de nadie, pues ni del trabajo, ni de nadie, somos de Cristo nada más aquí. Aquí está que si su esposo está a la par, ¡pah! Pégale la mano si la toca aquí en el culto, amén. Gloria a Dios, aquí no separamos a los esposos, amén, porque la iglesia no es para separar a las parejas, sino que es para unir, amén. Y entonces aquí pueden estar juntitos los esposos, todo y cuando sea en orden delante de la presencia del Señor, amén. Gloria a Dios. Y mire, dice la palabra del Señor que esta mujer, dice, Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Inmediatamente ella, agradecida con el Señor, empezó a glorificarlo. Pero al principal, dice, de la sinagoga, oiga, al hermano Enrique, ¿verdad? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar en estos. Oiga, estos, dijo, mire, al pueblo que estaba ahí escuchando la palabra del Señor, dijo, mire, 6 días hay, le dijo, en que se debe de trabajar, le dijo, en que estos, pues, venid y sed sanados, y no el día de reposo. Vino Jesús con autoridad y le respondió, mire, entonces el Señor le respondió y le dijo, dice, hipócrita, le dijo, mire, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, le dijo. ¿Qué le quiso decir? Usted